Estimados profesionales de formación, buenas noches, bienvenidos al espacio semanal de asesoría y consulta. El equipo de tutores del Departamento de Ciencias de la Educación le da la más cordial bienvenida a la quinta semana de estudio en el periodo académico octubre 2022-febrero 2023. Juan Diego Guamán ha preparado un recurso que nos va a permitir dinamizar y compartir los aspectos más relevantes con respecto a los proyectos educativos, y también nos enfocaremos en la actividad que es evaluada en la presente semana. Sin más, estimados estudiantes, me permito compartir esta presentación. Asimismo, me gustaría que por el chat me confirmen si es que ustedes están pudiendo observar en perfectas condiciones esta presentación. Gracias. Bien, me indican que ya está completa la pantalla. Estimados estudiantes, como lo habíamos indicado en la quinta semana 5 de 16, nos corresponde concluir con el estudio de la unidad 3, denominada Establecer el concepto de un proyecto, segunda parte. También es importante indicar que la asignatura Diseño y Evaluación de Proyectos se imparte para los paralelos 100 y 101 en la malla STS, y también para el grupo de estudiantes que están en el curso de competencias específicas. La asignatura se imparte en el octavo ciclo y a su vez se dirige a 3 carreras de ciencias de la educación: educación básica, físico-matemáticas y químico-biológicas. Es momento de compartir con ustedes el guión que va a dinamizar la presente videotutoría. Vamos a tener un espacio breve de motivación, luego conectaremos lo que aprendimos y compartimos la semana 4 acerca del proceso para establecer un concepto de proyecto, contextualizaremos la temática, destacaremos los puntos relevantes de la misma y también nos remitiremos a materiales de apoyo, en especial sobre los proyectos interdisciplinarios, que es un poco la propuesta actual del Ministerio de Educación para el sistema educativo y también para los diferentes niveles. Ya en la parte central de la videotutoría, nosotros nos vamos a permitir compartir un extracto del plan docente de la semana 5 para poder revisar con ustedes las actividades, tanto recomendadas como actividades que son evaluadas. Y luego nosotros procederemos a compartir con cada uno de ustedes las estrategias, recomendaciones y consejos para que usted pueda desarrollar el foro académico calificado. En la parte final daremos algunos tips para que usted pueda ir alcanzando tanto las competencias y resultados de aprendizaje que se han previsto en esta asignatura y también en su carrera. A su vez, también recuerde que una vez llegado el espacio de recomendaciones, usted podrá levantar la mano para poder participar del espacio de preguntas. A continuación, comparto con ustedes estas palabras del escritor Henry Adams. El maestro deja una huella para la eternidad. Nunca puedes saber cuándo se detiene su influencia. Avanzamos. En la semana 4, nosotros habíamos compartido aspectos relevantes y sobre todo esquemas para que usted tenga presente los elementos que intervienen en el proceso de establecer el concepto de un proyecto. En primer lugar, tenemos que recordar que para que nazca un proyecto o pueda iniciar un proceso de proyectos, es importante o es indispensable contar con al menos uno de estos 4 elementos: problemáticas, necesidades, oportunidades o desafíos. Asimismo, existen otros factores que condicionan y que incrementan las expectativas de este tipo de proyectos. Son los intereses, conocimientos, experiencias y deseos. Asimismo, los proyectos son dirigidos por un grupo de personas o por un equipo gestor. Al momento de contextualizar, nosotros habíamos también indicado en la semana 4 que los problemas del entorno laboral, entorno educativo, entorno social, va a depender del tipo de proyecto, son una pieza fundamental
al momento de establecer una propuesta o concepto de proyecto. También indicamos como puntos relevantes que, de acuerdo al modelo PMI, para que se pueda gestar un proyecto, siempre es importante que se profundice y se amplíe la causa o casuística, en este caso los casos, en donde se ha emergido este problema, en donde se ha originado esta circunstancia, esta realidad, y que usted pueda discernir o diferenciar la causa principal y a su vez también las causas secundarias. La causa principal va a generar un efecto principal. También nos referimos en la semana 4, como ustedes recordarán, a los aspectos y categorías que nosotros debemos de contemplar al momento de construir o escribir el apartado justificación. Las características son objetividad, precisión, concisión y claridad, esto en la redacción. Como puntos relevantes es importante tomar en cuenta que el planteamiento de objetivos es una competencia, es una habilidad que el profesional de la educación debe de desarrollarlo y debe de dominarlo. Es así que al establecer un concepto de proyecto, es importante tomar en cuenta que el objetivo general es amplio y no se pueden incluir actividades detalladas o específicas en este objetivo. Con respecto a los objetivos específicos, los autores del texto básico, en este caso Barbosa y Moura, pudimos observar que este debe responder de forma objetiva, de forma concreta, de forma más específica, con acciones o actividades para evitar la confusión entre una actividad. Es importante que aquí también se indique un verbo para poder alcanzar esta acción o actividad. Otro de los puntos relevantes que se compartieron en la semana anterior tiene que ver con el tipo de objetivos específicos. Según los autores, en este caso Fernando Negrete, en el caso de la guía didáctica, Negrete clasifica en 3 categorías: objetivos solución, objetivos de acción y objetivos meta. Finalmente, ya cerrando estos tipos de objetivos o categorías, nosotros en la semana 5 y 16 tenemos en el plan docente el estudio de la asociación de resultados esperados y objetivos. Es ahí en donde nos quedamos y desde ahora retomamos la tutoría correspondiente, porque hemos vuelto a repetir los elementos anteriores debido a que es una única temática y nosotros necesitamos asociarla o integrarla en un todo. Al momento de relacionar tanto objetivos con resultados esperados, es importante que usted pueda realizar un proceso de observación del horizonte al cual usted se dirige y cuáles son los efectos, los cambios, las mejoras, ¿sí?, los productos o servicios que usted quiere desarrollar con el proyecto. Y para ello existe un documento o un informe denominado plan de acción, que en este caso va a contemplar acciones, actividades y tareas. Este va a estar concatenado y vinculado a un cronograma con responsables y también con los recursos. Otro de los documentos que también debe de contemplarse al momento de gestar el proyecto y establecer su concepto es el plan de control y de evaluación. Cuando hablamos de control y evaluación se refiere a un monitoreo, a una observación, a un seguimiento de cada etapa o momento del proyecto. Asimismo, aquí el reto es plantearse indicadores de resultados, es decir, redacciones de eventos que deben ser evidenciables, que pueden ser medidos y que pueden ser cualificados o cuantificados. Aquí va a depender si es que el proyecto está generando cierta cantidad de recursos o productos, y aquí entonces el indicador podrá ser cuantitativo en términos de porcentajes. Y finalmente, una vez que usted cuenta con estos dos elementos, el plan de control y el plan de acción, usted ya puede tener una visión general de cómo está avanzando la gestión de este proyecto. Es momento de analizar el alcance de un proyecto, que también lo compartimos en la video tutoría de la semana 4. En esta nosotros nos vamos a enfocar básicamente en los criterios y elementos que usted debe tomar en cuenta al momento de redactar este apartado o de construirlo, ya sea en el plan de acción
o también en el plan de seguimiento y control. En primer lugar, indicaremos que el objetivo de este alcance o de este apartado en el informe es el entorno en donde se va a desarrollar el proyecto. Es decir, se debe describir, se debe de delimitar, se debe de caracterizar y se debe de especificar cuáles son las circunstancias, cuáles son los elementos y también describir el entorno en el cual usted va a ejecutar ese proyecto. Para ello existen 4 elementos: los recursos, el tiempo y la parte de valores económicos o financieros. Estos elementos también deben estar descritos en el apartado alcance de un proyecto. Si hablamos del tamaño o amplitud, ustedes podrán observar en este esquema que va a depender de cuántas personas participan, cuál es el público al cual se dirige. Esto va a hacer que el proyecto tenga una menor o mayor magnitud. Si hablamos por la extensión en el área de acción, esta puede ser geográfica, es decir, a nivel de una aula de una aula o de un curso, a nivel de una institución, o incluso a nivel de circuito o distrito o nivel nacional. Con respecto a las personas implicadas en la ejecución, pues aquí van a intervenir los actores principales, es decir, los que están dirigiendo, desarrollando el proyecto, ejecutando, el equipo gestor o el equipo coordinador, y luego serían los beneficiarios, los colaboradores y el personal de soporte o apoyo técnico. El público objetivo, en este caso, serían los participantes directos del proyecto, quienes en la mayoría de los casos no siempre son quienes se benefician del proyecto, sino que son los que gestan los servicios o productos. En la parte final tenemos ya aquí puntos relevantes con respecto a esta unidad 3, establecer el concepto de un proyecto. Para lograrlo existen 5 pasos o 5 elementos. En primer lugar, que el equipo gestor o la persona que va a dirigir el proyecto esté totalmente empapada de la temática, de la problemática, del contexto, de la realidad de su entorno. Luego la justificación, que en este caso responde a la pregunta de el por qué se va a desarrollar ese proyecto, qué tan necesario es y cuál es la importancia en la comunidad o sociedad. A su vez también aquí puede agregarse cuál es el impacto social o educativo que va a generar dicho proyecto. El siguiente elemento es la definición de objetivos, que como lo decíamos, tenemos que tener muy en claro el objetivo general y los objetivos específicos, y que según el modelo PMI, los objetivos específicos van a estar conectados con los resultados esperados. Si ponemos un ejemplo, un proyecto educativo desarrollado para proponer maquetas o biomodelos en un centro escolar, plantea 5 objetivos específicos, entonces deberá tener 5 resultados esperados, que pueden ser productos y o servicios. Finalmente, el alcance del proyecto, que tiene que ver con la magnitud y también con definir el público, la ubicación geográfica, entre otros elementos. Si es que usted logra consolidar e integrar de forma adecuada, lógica y válida estos 5 elementos, usted podrá formular el plan de proyecto. Este plan de proyecto es el informe previo e informe de desarrollo, que va a tener 2 subelementos: el plan de acción y el plan de control y seguimiento o evaluación. Bien, en la parte final, nosotros en la semana anterior ya hablamos acerca de la propuesta que tiene el Ministerio de Educación, actualmente basada en una metodología activa que es el ABP, aprendizaje basado en proyectos. Es importante que usted pueda ampliar este horizonte, este panorama, por cuanto usted se encuentra involucrado en el ámbito de la pedagogía. Y es así que las finalidades de los proyectos interdisciplinarios son las siguientes: integrar áreas del conocimiento, fortalecer competencias, en este caso para los niveles de educación general básica y bachillerato. Y algo muy importante que lo realiza el método de proyectos es aplicar los conocimientos en contextos o problemáticas muy cercanas a la realidad de los estudiantes del Ecuador. También es muy importante que tomemos en cuenta
que estos proyectos interdisciplinarios requieren de aptitudes y habilidades para el trabajo en equipo o aprendizaje cooperativo. Aquí proponemos un modelo diferente al modelo de marco lógico, al modelo basado en objetivos y al modelo PMI, que es el proyecto interdisciplinario según el Ministerio de Educación 2020. Este puede ser ejecutado o puede ser desarrollado en 4 momentos. El primero es la planificación, el segundo la organización, el tercero es la gestión del proyecto interdisciplinar, que básicamente es ya la ejecución, y finalmente la evaluación y reflexión sobre los resultados obtenidos. A continuación estamos ya en la parte central de la videotutoría. Nosotros hemos tomado un extracto del plan docente semana 5, en donde podemos observar que concluimos el estudio de la unidad 3 y nos enfocamos en resultados, alcance y la conclusión final del concepto como base para el plan de proyecto. Asimismo, hay actividades recomendadas que usted las puede desarrollar, como por ejemplo participar en el anuncio académico de la semana 5, que ya fue publicado el día de hoy. Está disponible para que interactúe, y asimismo el chat de asesoría. Con relación a las actividades evaluadas, tenemos 2, también ya se les indicó en el anuncio: el foro académico y cuestionario 3. Con respecto al foro, enseguida, en breve, compartiré una síntesis de recomendaciones y estrategias para su desarrollo. Como actividades recomendadas, también recuerde desarrollar la autoevaluación. Desde el EVA, usted puede autoevaluar y medir el logro de sus aprendizajes. Asimismo, también se le sugiere que usted realice ejercicios de ensayos en donde redacte y elabore por separado o en conjunto estos elementos que hemos estudiado: la justificación del proyecto, los objetivos, los resultados y el alcance. De esta manera usted fortalecerá su competencia para el diseño, o también conocido como planificación de proyectos. Con relación a la semana 5, recuerde que el foro está disponible hasta el domingo 13, en el mismo horario que la plataforma lo configura de forma automática. Aquí existe una serie de recomendaciones que usted debe de revisar paso a paso para que usted pueda construir con éxito este ensayo argumentativo crítico. También le daremos ya el espacio para preguntas en el caso de existir. Es importante aquí, estimado estudiante, que usted inicie con una lectura global y comprensiva, específicamente de la guía y del texto, con el tema unidad 3, establecer el concepto de un proyecto, ¿sí? La lectura le va a permitir en un segundo momento que usted destaque las ideas principales y los apartados que son relevantes. No toda la información que está en la guía y en el texto básico será suficiente o deberá ser considerada para la redacción de su ensayo. Por ejemplo, lo que usted sí puede tomar en cuenta son los temas y los subtemas, títulos y subtítulos, palabras claves y frases claves. Además, las características que tiene cada una de estas temáticas. Luego ya le corresponde redactar su ensayo argumentativo, en donde justifique por qué establecer el concepto de un proyecto. Aquí un poco le está dando el nudo crítico, ¿sí? Por qué es importante establecer el concepto de un proyecto, y también le comparte un enlace para que usted pueda profundizar las características y los elementos de este ensayo. La extensión que le indica aquí el autor del plan docente es de 2 carillas, es decir, 2 páginas de extensión. Debe ser presentado en formato Word, es la recomendación, por ser este tipo de entregable el que le pide el docente autor de la guía, que es un ensayo. No se va a sugerir ni tampoco permitir que usted lo suba en forma de texto, sin más que todo para poder medir este indicador. Y finalmente recuerde que usted en un foro debe de observar, debe de cuidar este elemento que se llama la interacción, es decir, los feedbacks o retroalimentación a sus compañeros. Por lo tanto, aquí le pide que al menos emita un comentario del trabajo que ha hecho uno de sus compañeros de curso. Recuerde también que debe de colocar mínimamente 3, aquí es claro el número, 3 citas de autores
Y si usted coloca a los autores citados específicamente en el desarrollo de este ensayo, estos autores deben estar referenciados al final del ensayo en un apartado o elemento que se llama referencias bibliográficas, y que este sí debe de ir con el título referencias y debe de ir en orden alfabético bajo la normativa APA séptima edición. También nosotros hemos insistido como estrategia, como recomendación, que usted considere qué y cómo va a ser evaluado. El qué va a ser evaluado está en los criterios o acciones, y el cómo va a ser evaluado está aquí en el instrumento, en la rúbrica, perdón, que tiene 3 niveles, muy bueno, bueno y regular. También en este link usted podrá ver algunos ejemplos de ensayos argumentativos, que es el enfoque que le estamos pidiendo, ¿sí? Con respecto a lo que ahí le indica ensayo argumentativo crítico, según algunos autores, hay algunas diferencias muy ligeras entre el ensayo argumentativo y crítico, por lo que asumimos que para la práctica o para esta evaluación va a ser el mismo tipo de ensayo, porque cumple con las mismas características. Esta pregunta ya me la hicieron el día de hoy en la mañana. Ahora tenemos un ejemplo en forma breve, ¿sí? Que es un ensayo, una composición escrita en prosa, ¿no? Esa es la forma de redactar. Esto es un aspecto literario. La extensión es variable, usted ya tiene ese parámetro, en la que usted expone las ideas y puntos de vista de forma particular sobre un tema de interés. Incluso a veces el tema puede ser de debate o un tema polémico. En este caso, el tema para ustedes ha sido asignado. Características: puede abarcar cualquier tema, no hay límites para la extensión, se centra en un solo tema, es decir, o sea, el tema, los subtemas, las categorías y sus implicaciones o impactos. Desarrolla el tema sin agotarlo, es decir, que si usted puede profundizar. De hecho, hay ensayos académicos que se publican en revistas de alto impacto y tienen esta peculiaridad de que usted puede explayarse al momento de redactar. La visión es personal del autor, o sea, no es copiar y pegar. Usted puede estar a favor o puede estar en contra, va a depender de la temática. La selección es cuidadosa y precisa del léxico. ¿Por qué? Porque este ensayo va a ser publicado o va a ser leído por otras personas. Se busca amenidad en la exposición, esto sería en la parte oral, y lógicamente pues la ortografía, y algo que también le pusimos en el anuncio, la concordancia sintáctica debe de ser impecable. Más aún si es que esta asignatura se cursa en el 8º ciclo de su titulación. La estructura tiene 3 elementos mínimos, obligatorios e indispensables. Aquí abro un paréntesis, estimado estudiante. Un error frecuente en algunos casos, especialmente los primeros ciclos, lo que nos pasa es que los estudiantes escriben estos títulos o estos nombres, escriben introducción, escriben desarrollo o cuerpo, escriben conclusión, como que especificando en el ensayo. Esto no debe de ir, debe de escribir párrafo a párrafo, y al momento de leer, de revisar su ensayo, el docente que le evalúa o su compañero o el lector se va a dar cuenta, lógicamente, cuál es el párrafo de la introducción, perdón, el párrafo número 1 y los párrafos subsecuentes, el desarrollo. Y finalmente se entiende que el último párrafo será la conclusión. Luego de esto coloca las referencias, como usted puede ver acá a la derecha, y las referencias, la palabra referencias sí debe de constar, y luego viene un listado en orden alfabético, normativa APA. Aquí tenemos una secuencia de 4 pasos para que usted pueda cumplir, o sea, se repite lo que está en el plan docente, quizás con otras palabras. Identifica el tema, busca su información, fuentes confiables, revistas, biblioteca virtual de la UTPL, artículos de rigor científico. Organiza las ideas y finalmente redacta según lo que sea indicado. Eso es para escribir. Aquí está diferenciando 2 momentos, escribir y redactar, porque escribir puede ser un borrador, es decir, puede ser un primer intento, y la redacción puede ser ya cuidando el estilo y la sintaxis y léxico. Aclara los objetivos, responde por escrito todas las preguntas formuladas. En este caso no hay preguntas formuladas, pero usted las puede plantear para dar respuesta a las mismas. Elige el título, que también lo puede tomar del plan docente, y finalmente redacta y revisa críticamente. Cuando le decimos que revisa críticamente, tiene que ver específicamente con el desarrollo. En este elemento o en este apartado, usted tiene que incluir un párrafo antes de la conclusión,
en donde comparta y dé a conocer su postura crítica o, en otras palabras, su comentario personal. Acá a la derecha usted puede observar un poco el formato, es en párrafo, es justificado, ¿sí? Lógicamente también se indica que es en formato oración, es decir, que inicia lógicamente con la inicial mayúscula. El título también usted lo puede construir de forma original, ¿sí? Entonces, yo lo dejo hasta aquí nomás para no profundizar. Si es que hay preguntas, usted también podrá revisar esta presentación. Acá tenemos más de lo mismo, ¿sí? Temática, investigar a fondo, creo que ya lo dijimos, ¿sí? Utiliza un borrador, también lo habíamos dicho, pues es importante para que usted pueda ir corrigiendo y sobre todo le insistimos que trabaje en Word para que pueda considerar la ortografía y gramática. El cuerpo del ensayo, bueno, ya lo habíamos dicho que tiene varios párrafos, o sea, no hay un mínimo, no hay un máximo, lo que sí, existe un máximo de 2 carillas, o mínimo de 2 carillas, que sería lo mismo. Comience siempre con la introducción y termine la conclusión. Es importante que los argumentos sean presentados, esto es importante, ¿no? Del más al menos impactante. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento de que usted redacte específicamente el desarrollo, usted va a partir de lo más importante, lo más asombroso, lo que le parece más esencial para usted. ¿Con qué intención? Para que usted pueda llamar la atención del lector y asegurar la lectura hasta la parte final, porque a veces resulta que los ensayos no generan ese enganche, esa conexión con los lectores. Y por último, también ya lo dijimos, revise su redacción. Bien, en la parte final, estimados estudiantes, les invito a levantar la mano si ustedes desean hacer alguna pregunta. Nosotros, como equipo de tutores, estamos gustosos de acompañar su proceso académico. Las recomendaciones finales, ya cerrando el tema del foro, es que usted debe de hacer una revisión sistemática de texto, guía y el plan de la asignatura. Asimismo, hay actividades que no tienen nota, que están en la guía y que también se sugieren que las ejecute para fortalecer sus competencias. También otra recomendación que les invitamos es que a que usted pueda reproducir esta grabación de la presente video tutoría y así usted pueda profundizar e incluso ir revisando de forma más minuciosa cada una de las láminas que nosotros hemos preparado. Hay una autoevaluación de la tercera unidad, también lo invitamos a que usted pueda cumplir con esta autoevaluación. Bien, lo otro creo que también ya lo dijimos por el EVA, así es que le damos el paso. Buenas noches, estimada Tania, me parece que tiene una pregunta. Estimado docente, buenas noches. Bueno, mi consulta aquí es con respecto al foro que usted nos acaba de explicar. Tengo una pequeña duda, no sé. ¿Qué páginas del libro incluyen para hacer lo que tenemos que hacer ahora, el aporte al foro? Con todo gusto, estimada Tania. En forma general, debe de revisar todo lo que corresponde a la unidad número 13, ¿sí? Que es establecer el concepto de un proyecto. No existen páginas específicas porque, como usted se dio cuenta, yo he preparado 2 videotutorías. Semana 4 para hablar de la primera parte de esta temática y semana 5 para el desenlace, dado que esta temática es profunda y amplia. En conclusión, lo que le puedo indicar es que la habilidad que nosotros queremos ver en el ensayo, que les hemos pedido en el plan docente como tutores, es su capacidad de análisis y síntesis. De ahí que usted puede ampliar, insisto, o sea, no se va a quedar solo con el texto básico, puede revisar blogs educativos, revistas científicas, artículos académicos, biblioteca virtual de la universidad para que usted amplíe y tenga mayor riqueza al momento de redactar este ensayo. Lo que nos recomendamos es páginas no académicas o que no tengan este rigor educativo, como son Buenas Tareas, monografías.com, Wikipedia, entre otras. Hasta ahí mi respuesta, estimada Tania. Listo, profe, muchas gracias. Bien, me parece que no tenemos más preguntas, estimados estudiantes. Voy a suspender la grabación. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta 5ª videotutoría y esperamos contar con su participación en la semana 6. Que tengan una muy buena noche. Gracias. Gracias, buenas noches.